Continuamos nuestra conversación con la doctora Cristina Aguiar y vamos a entrar en materia un poco, doctora, ahora, después lógicamente de tanto conocimiento que nuestro público televidente ha tenido la oportunidad en esos minutos de esta primera parte de aspectos internacionales, en el orden constitucional, en el orden legal que usted nos ha dejado en esta primera parte, para hablar de las acciones que hoy en día en materia de la Cancillería, como lo decíamos anteriormente, Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿qué se está haciendo usted como parte, como asesora en materia de derechos humanos? ¿En cuáles son, diríamos, los ejes principales, los pilares principales hoy en día del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de derechos humanos? Bueno, primero el seguimiento al sistema universal, porque la República Dominicana tiene que ir Es signatario. tiene que ir a hacer su informe a Ginebra sobre el sistema universal, y después están todas las convenciones sectoriales. Y la República Dominicana tiene una particularidad, desde que está en dos sistemas, está en el universal, que tiene con sus particularidades, pero también está en el regional, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El sistema regional interamericano no tiene los mecanismos que tiene el europeo. Quiso ser una copia de ese sistema del Consejo de Europa, pero no es una copia que sea muy buena. Por lo menos esa es mi opinión. Sí. Porque el sistema europeo tiene un Consejo de Ministros que se reúnen y examinan todo lo que hace, no solamente la Corte, sino el comisario de Derechos Humanos, etcétera, y la Asamblea, y toman en consideración las recomendaciones de la Asamblea de Estados. Hay una Asamblea Parlamentaria también de todos los Estados miembros del Consejo de Europa. Yo creo que esa estructura, ese organigrama del sistema del Consejo de Europa es muy judicioso, porque ahí participa todo el mundo. Está el nivel político, ¿verdad?, de decisión del Ejecutivo con los ministros que forman parte del Consejo de Ministros, pero está también la parte democrática, la parte popular de los representantes, ¿verdad?, del pueblo, además de tener una comisaria de derechos humanos, que es la que supervisa un poco todo el sistema. Y además de todo eso, tiene una unidad de seguimiento de la ejecución de las sentencias. Yo creo que eso es fundamental. El sistema interamericano. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay elementos que no existen de eso. No, hay mucho. Bueno, lo único que tiene el sistema interamericano que heredó fue la comisión, pero ya la comisión en el sistema europeo no existe. Fue eliminada por uno de los protocolos, porque es verdad que la convención es de 1950, pero ha sido actualizada a través de protocolos sucesivos que han ido mejorando aspectos, que han tomado en cuenta la dirección de la jurisprudencia, etcétera. Y ahora ya, por ejemplo, los ciudadanos pueden apoderar directamente al tribunal. Claro, hay un cierto filtro sobre la pertinencia de las demandas, porque aunque usted haya agotado todos los recursos internos, lo cual es una regla precedente para uno poder activar el mecanismo de la Corte, no todas las situaciones son iguales. Hay algunas cosas que tienen verdadera trascendencia jurisdiccional en materia de derechos humanos y que deben ser tomadas en consideración. Hay otras que no. Aunque haya un ciudadano que se sienta que ha sido lesionado porque la administración no le consideró tal o cual derecho y el resultado del perjuicio sean 50 euros, para él es importante, pero tú no puedes llevar eso a la Corte, porque eso no tiene ninguna especie de trascendencia. Ahí se establece acorde con la proporcionalidad de la sanción que se comete. Ahí se utiliza mucho ese principio justamente de proporcionalidad. Ese es un principio que ya nosotros lo tenemos también, pero es porque el neoconstitucionalismo ha ido adoptando, son vasos comunicantes en todos los sistemas, porque el quinto método de interpretación constitucional es el derecho comparado. Entonces, por eso se va viendo lo que se va utilizando en todos los sistemas, y cuando venimos a ver, nosotros tenemos esos mismos principios. Aquí, en la legislación local,
Ese principio llegó de la mano del Código Procesal Penal, que tuvo que adoptarse una resolución por la Suprema Corte de Justicia en el 2003 para ir preparando, ¿verdad?, el terreno en el ordenamiento jurídico para recibir esa normativa, que era una normativa muy progresista y garantista con relación al sistema que nosotros teníamos hasta ese momento, que era el Código de Instrucción Criminal. El Código de Instrucción Criminal, como yo estuve apuntando hace un ratito, ya en Francia no existía como tal. Quedaba la esencia, ¿no?, del sistema inquisitorio, pero en el 1974 hubo una reforma contundente del procedimiento penal y ya el código incluso cambió de nombre, ya no se llamaba Código de Instrucción Criminal, sino Código Procesal Penal. Doctora, una pregunta, principalmente para orientación de nuestro público televidente. En la actualidad, ¿cómo podría considerarse el estatus o la valoración de República Dominicana ante el mundo, vamos a llamar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o ante los organismos internacionales en materia de derechos humanos, vale la redundancia? Lo digo esto porque siempre, a veces duramos un tiempecito sin que se hable de eso, pero por lo general, cada X tiempo, siempre se saca el tema de República Dominicana, que a veces particularmente yo lo veo con un interés marcado de hacer daño, en otros casos también quizás pudiendo haberse violado alguna cosa, pero ¿cuál es su opinión en ese sentido? ¿Cómo estamos nosotros real efectivamente? Bueno, por ejemplo, en cuanto al sistema universal, siempre Naciones Unidas dice República Dominicana está haciendo esfuerzos, etcétera. Sin embargo, y entonces ahí te van poniendo el dedito en ciertas llaguitas, ¿verdad? Sí, porque entran muchas cosas, también entran el abuso infantil, una serie de cosas más. Entran una serie de no solamente derechos. El caso haitiano, como siempre dicen. No, están los derechos políticos, los derechos ciudadanos, también el tema electoral, etcétera. Todo eso entra, porque el sistema universal es todo lo que se deriva de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que aunque no tiene fuerza coercitiva, porque es una resolución, finalmente se ha convertido pero no tiene fuerza coercitiva, pero tiene sanciones bueno, porque ya está internacionales cuando ya esa Declaración Universal sirvió de base a un programa legislativo de Naciones Unidas, porque se fueron adoptando entonces todas las convenciones que sí tienen fuerza vinculante. Está la convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación hacia la mujer, toda forma de discriminación racial. Están las desapariciones forzosas, está contra la tortura. Esa es muy importante, la convención contra la tortura. Están los derechos del niño. O sea, hay toda ya una panoplia que ha venido a completar con fuerza vinculante ese programa que fue esbozado en el 1948 por los 55 Estados miembros de Naciones Unidas en esa época, que estuvieron contestes de que ese era un mínimo de derecho que había que garantizar. Y ya en esa declaración, primero están los derechos políticos, porque el artículo 21 dice que todo el mundo tiene el derecho de elegir y ser elegido, pero están también las garantías mínimas del proceso penal, que como cualquiera piensa, sí, esos son derechos humanos. Nuestra Constitución del 2010, que fue parcialmente reformada, fue enmendada. Me tocó participar en ella como legislador que era en ese momento. En el 2010, ¿verdad? Sí, bueno, hoy la penúltima antes de la de 2015, que fue muy específica, pero esa la de 2010 fue la más completa. No, porque esa es una reforma integral, claro. Esa fue una reforma integral. Los ha constitucionalizado, pero son esas mismas garantías que están en la Declaración Universal y que están también en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de que nadie puede, que todo el mundo tiene derecho a ser escuchado en un juicio oral, etcétera. Están todas las garantías procesales ahí. Y nosotros lo tenemos en el artículo 69 de la Constitución bajo el título tutela judicial efectiva. Y eso de la tutela judicial efectiva es extraordinariamente importante, porque ahí está garantizado no solamente el acceso a la justicia, que es un derecho fundamental, es un derecho humano,
visto en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Está también el juez natural. O sea, son principios que uno no se imagina un proceso penal que se desarrolle sin que esas garantías jurisdiccionales estén observadas. Pero el acceso a la justicia es fundamental. ¿Por qué? Porque es que la justicia es la expresión máxima, finalmente, en una sociedad es la garantía de orden, en cierta forma, y de respeto. Del orden, de respeto y de convivencia. Convivencia, exactamente. Y de convivencia. Entonces, cuando tú tienes un sistema de justicia que no funciona, que funciona a media, que tiene demasiadas asimetrías, el ciudadano de base es el primero que va a comenzar a sufrir y eso comienza a resquebrajar la base social. No en vano las escrituras dicen que la justicia eleva a la nación. Es por la importancia de que cuando alguien se encuentra lesionado en uno de sus derechos, que sean el derecho a la integridad física o en sus bienes, que eso pueda ser reconocido y reparado. Porque es de la única manera en que se puede garantizar la cohesión social. Bien, bueno, vamos, el tiempo pasa un poquito rápido cuando uno está escuchando tanta información interesante. Vamos a tomar nuestra segunda pausa para entrar en nuestra parte final de esta interesantísima conversación con nuestra invitada, la doctora Cristina Aguiar. Continuamos después de unos minutitos.